Estaba parada en la nieve, arriba de una montaña. Me acababa de bajar de un helicóptero. No tenía nada térmico, no tenía botas, estaba vestida con pantalón negro de vestir, una remera manga larga roja del supermercado donde trabajaba y sandalias abiertas. Increíble. Así es como llegué, arriba de una montaña con vista al glaciar en Nueva Zelanda. Hola, soy Jime y esto es Un largo camino a Kamchatka. Acá te voy a compartir de mis viajes, mis experiencias y lo que aprendí en el camino. Con suerte te puedo dar ese empujón que necesitas para animarte a hacer eso que venís postergando. Cuando me mudo a Nueva Zelanda, me quedé 3 meses en Auckland trabajando por intercambio, o sea, trabajaba limpiando 2 horas al día y me daban alojamiento. Durante los primeros 3 meses es lo que hice. Fue un golazo, la verdad. Fue bueno para empezar a adaptarme a algo que era completamente nuevo para mí, pero a la vez, y me iba quedando sin ahorros, y me iba la cuenta bancaria, tiqui, 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 cada vez tenía menos plata. Bueno, entonces ¿qué hago? Decido intentar ir al sur de la isla norte, a Hastings, para buscar trabajo en las granjas, viste, recolectando manzanas, algo. Llego a Hastings, intento ver el tema de las granjas, pero había 2 problemas. 1, yo no manejo. 2, para llegar a las granjas tenés que manejar. El primer día hice todo caminando, me fui caminando de granja en granja, presentando, viste, llenando el formulario y todo eso, pero no iba a ningún lado. De nuevo, fui sola encima, entonces no es que había nadie que justo maneje, me pueda alcanzar. Era como, bueno, es lo que hay. Estuve ahí como una semana en Hastings, una cosa así, y después digo, acá no consigo nada, ¿qué hago? Hablé con mi amigo Martín y me dice, venite a la Isla Sur, venite a Franz Joseph, que acá vas a conseguir trabajo, te pongo en contacto con alguien. Dice, venite con el micro, bajate en este restaurante y pedí por tal persona. Que me deje el micro en un restaurante. Sí, 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 me dice. Bueno, viajo 2 días porque encima tenía que ir hasta Wellington, y me tenía que tomar un ferry. Y el transporte, hay mucho transporte, pero el tema es que no había ninguno que sea como nocturno, entonces tenía que llegar a un lado, dormir en alguna ciudad y ahí tomarme el otro. Y después de 2 días, llego eventualmente a Franz Joseph, un pueblito que tenía 2 calles paralelas y un par de calles que las cortan, muy chiquitito, y me dejan en el restaurante. Yo me bajo con todos mis bártulos en el restaurante, entro y digo, hola, estoy buscando a tal persona. Sí, digo, bueno, soy Jimena, me mandó Martín. Ay, sí, sí, me dijo que venías. Bueno, perfecto. Bueno, entonces me dice, ¿trabajaste de camarera alguna vez? No. Bueno. Bueno, no pasa nada. ¿Tenés dónde quedarte? No. Bueno, la ciudad está llena. Esperá que voy a hacer un par de llamadas a ver qué podemos hacer. Llama a alguien, me dice, bueno, camina por esta calle, da la vuelta y camina hasta tal motel y preguntales, decirles que te mandé yo. Bueno, entonces, hago eso, voy caminando, toqui, toqui, toqui. Llego, les digo, me dice, bueno, ¿tenés experiencia en esto? No, nada. ¿Tenés dónde quedarte? No. Ok, bueno, empiezan a llamar por teléfono, llaman gente, qué sé yo. Me dicen, bueno, mira, te queremos contratar. Y yo le como, ok, tengo 2 trabajos. En menos de 1 hora ya tenía 2 trabajos. De camarera en el restaurante y después limpiando en el motel. Pero la casa donde está todo el staff, toda la gente, el equipo, en este momento todavía estamos en transición. Los chicos todavía no se fueron en la cama anterior, entonces no tenemos habitaciones disponibles. Pero tenemos un depósito que te podemos dar. Sí, a mí ya en ese punto
En ese momento no me importaba nada, o sea, tenía 2 trabajos después de 3 meses de nada y encima iba a poder tener dónde dormir. Tengo que dormir con los perros, no me importa, señor, tampoco. Entonces dice, bueno, vení. Entonces, atrás de la recepción estaba la puertita, entran y era su casa. Entro a su casa y yo pensé que me iba a llevar a cualquier lado, pero entro y era una habitación en su casa donde tenían cajas y tipo las cafeteras, los repuestos de las cafeteras, qué sé yo, pero una cama queen gigante, súper cómoda, de motel, o sea, una buena cama. Yo venía a dormir en un hostel hacía 3 meses y me dice, bueno, es esta. Perfecto. Bueno, entonces dejó todo y enseguida me tuve que cambiar porque me tuve que ir a trabajar. O sea, yo llegué y a las 3 horas yo ya estaba trabajando. Así que de nuevo, golazo. Yo no les voy a mentir, la verdad que no soy muy buena camarera. Me olvido de las cosas y no llego a notarlas. Ya ha pasado de que la gente no reciba como la entrada, falte algo. El chef siempre me quería matar, pero bueno. La gente me quería a mí igual. Siempre charlaba, hablábamos todo. La verdad que muy divertido. El motel, la verdad que esa gente se terminó convirtiendo como en otra familia mía. Mis jefes eran una pareja, divinos, divinos los dos, que habían comprado ese motel. Y bueno, yo encima viví el primer mes con ellos en su casa. Entonces terminamos de trabajar y cuando no estaban en el restaurante, yo llegaba y me sentaba en el sillón con ellos en el living a mirar tele. Me decían, ¿querés helado? Bueno, me traían helado, me ponían las gomitas ahí y ahí estábamos los tres comiendo. Pero la verdad que fue súper linda experiencia llegar ahí. Trabajar en el motel, limpiando, ya era un poco diferente. El hostel, igual yo me había preparado mentalmente para esto en Oakland, porque la gente del hostel era otra cosa, otro nivel. Pero el motel también era interesante porque la gente puede ser bastante asquerosa, las cosas que dejan, cómo cuidan las cosas, y nosotros teníamos que ir a hacer como el room service. Entonces íbamos, viste, te cambian las toallas, te estiran la cama, y había veces que cuando hay gente no quieren que pases. Pero había ciertos huéspedes que te decían, sí, sí, pasa. Después estaban atrás tuyo mirándote, persiguiéndote, a ver cómo hacías todo. Por ejemplo, si hay algo en la cama, encima de la cama, una valija, una computadora, no tocas nada. O sea, eso no se toca. Pero te decían, no, haz esto. Bueno, le digo, pero no lo puedo hacer porque están tus cosas. Bueno, movían sus cosas para que lo hagamos igual. Y fueron unos meses súper interesantes trabajando ahí. Después, eventualmente, cuando se van los chicos, yo me termino mudando a la casa del equipo, que bueno, ya no estaba con mis jefes todos los días. Así que había un poquito de descanso en medio. Después de, creo que fueron 3 meses, una cosa así, uno tiene que cambiar de empleador. Creo que son 3, 4 meses que tenés que cambiar de empleador, porque supuestamente la visa es para viajar más que nada y cuando necesites trabajas un poquito. Yo no tenía tanta plata, así que lo que tenía que hacer era trabajar. Entonces, cuando me quedo sin trabajo, dije, bueno, eventualmente me mudo a Christchurch, que es una ciudad, y estuve un tiempo, no conseguí trabajo, es una ciudad grande, por ende hay mucha más gente y hay menos trabajos, entonces no es lo mismo. Así que después de un mes de intentar, mis jefes me dijeron, si vos en algún momento necesitas, puedes siempre volver, aparte de la temporada baja, y te puedes quedar en la casa, y en lo sumo hacía este trueque de trabajo 1 o 2 horitas en alguno que otro día, y con eso iba cubriendo lo que yo tenía que pagar de alojamiento. Lo que tiene esto de vivir en pueblos chicos, porque la verdad que Franz Joseph es un pueblo chico, que durante la temporada baja tiene como unos 300 habitantes y durante la temporada alta llega a pasar los 1000. Así que hay una diferencia grande. Y es por el tema de demanda. Este pueblo es un pueblo turístico, está en un parque nacional y hay un glaciar, que para eso va la gente. Entonces, todo lo que hay en este pueblo está relacionado de alguna manera o al parque nacional, o a la montaña, o al glaciar. Entonces, tenés los que van a hacer hiking al glaciar, los que hacen los vuelos, paracaidismo,
todo ese tipo de cosas así. Y de nuevo, es un pueblo muy chiquito, tenés cosas porque teníamos 3 4 pubs, hay restaurantes porque, de nuevo, es turístico. Y también en Nueva Zelanda tienen como el Kiwi Experience, que es un micro que ahí va gente bastante joven, que se suben y vos vas yendo como a diferentes ciudades y vas haciendo diferentes puntos turísticos del país. Entonces, esta ciudad, bueno, vamos a llamarla ciudad. Esta ciudad es uno de esos puntos. Entonces, por ejemplo, cada tanto pasa el micro también. Y tenemos estación de servicio. Había un supermercado. No como un montón, pero hay. Cuando yo vuelvo, durante la temporada baja, yo estaba casi todo el tiempo en casa haciendo nada. Y cuando me necesitaban, trabajaba un par de horas. Y con eso seguía. Así que muchas gracias a mis jefes por bancarme durante ese tiempo. Eventualmente consigo trabajo en el supermercado. Golazo, trabajar en el supermercado. Trabajando en el supermercado también, los dueños eran una pareja, súper simpáticos, súper cálidos. Y nada, trabajaba ahí, es un supermercado chiquito. La mayoría de las personas estaba ahí siempre, porque no es un trabajo donde haya tanta demanda como si fuese, no sé, por ejemplo, cuando hacen los hiking, que de repente hay más turistas o menos turistas. El supermercado es algo que se necesita constantemente para la gente que vive ahí. Entonces, trabajando ahí, me daban como alojamiento ellos tenían como un motel atrás, pero estaba todo alquilado a la gente que trabajaba en el pueblo. Todas estas cosas cuando tenés un lugar muy chico, no es que tenés mucha opción de alquiler. Entonces, la mayoría de los lugares tienen o una casa donde viven los empleados o te alquilan algo así. Y en las dos instancias, tanto en la casa como en el otro, te lo descuentan del sueldo a un precio razonable. Así que está perfecto. Mejor que si tendré que pagar otra cosa. Y bueno, terminé de trabajar en el supermercado, 4 meses, y hubo un día donde mis jefes me dicen, bueno, hay que hacer como el inventario de todo lo que hay acá. Entonces había que revisar todo el supermercado. Dice, nosotros lo vamos a hacer, necesitamos una persona más. Yo dije, sí, horas extra, me pagan, por supuesto, dale, sí. Entonces me uno a ellos y trabajábamos. Ya había trabajado durante todo el día y trabajaba hasta la noche, bastante entrada de la mañana, madrugada. Y nada, había que revisar cada una de las cosas, uno a uno, ir contando todo, qué sé yo. Nos tomamos el descanso, me dieron comida, estábamos haciendo todo esto y me daban cerveza todo el tiempo, entonces estábamos tomando mientras trabajamos. La verdad que es súper, súper relajado todo y la pasé espectacular. Al otro día, yo estoy trabajando otra vez, aparte había dormido re poquito, estaba cansada por haber trabajado todo el día anterior y hacer este inventario. Y entra era como de uno de los locales que estaba enfrente y dice, mira, nos quedan 2 asientos libres para uno de los vuelos. ¿Tenés alguien del personal que quieras mandar? Una de las chicas enseguida dijo, yo voy. Y viene mi jefe y me dicen, ¿vos alguna vez hiciste esto? Le digo, no, yo no lo hice. Me dice, bueno, ¿querés ir? Por supuesto. ¿Qué pasa? En los pueblos así, sobre todo cuando hay algo que tenga cierta capacidad, si sobra espacio, como el vuelo se va a tener que hacer igual, muchas veces le ofrecen ese espacio a los otros locales, para que alguno de los empleados vaya. Puede ser vuelos en avioneta, cosas así. Que no implique gastar extra, sino que lo van a gastar igual, entonces, ¿por qué no aprovechar? Esto que me estaban ofreciendo era un vuelo en helicóptero por encima del glaciar. Yo no tenía plata para pagar ese tipo de cosas. No había chance. Entonces me dicen, ¿querés hacerlo, Jimena? Por supuesto, ¿cómo voy a pasar esta oportunidad? ¡Gratis! Entonces agarramos un par de cosas, la chica esta agarra su cámara y cruzamos la calle y nos fuimos directo al local. Así como estamos vestidas de trabajo, nos dicen, bueno, vengan por acá, te suben al helicóptero, me subo al helicóptero. El helicóptero es algo rarísimo, que encima con un hélice solo ahí. Un ruido, nos sentamos ahí en el asiento, ¿viste? Te ponen esos auriculares grandes. Tengo foto con ella ahí sentaditas.
y te llevan. Encima se levanta así como se va como para arriba. Empezás a ver el pueblo cada vez haciéndose más chiquitito, más desde arriba. Y empezamos a volar, viendo las montañas nevadas. De nuevo, esto es en la isla sur, en la parte oeste, la costa oeste. Y es impresionante. Impresionante la vista. Y de repente vemos el glaciar. Yo había ido ya caminando hasta el glaciar. Pero verlo desde arriba, ver cómo se extiende, sin palabras. Sin palabras. Y en eso está volando y dice: "Vamos a aterrizar", y aterriza como en una de las montañas del costado, y yo estoy así. O sea, de nuevo, yo no sabía que no sabía qué iba a pasar. Mamá me dijo: "¿Querés ir?", y yo dije: "Sí", aparte nunca me había subido en un helicóptero, y dije: "Por supuesto". Aterriza y dice: "Bueno, bájense". Entonces nos bajamos, ahí caminando, y yo de nuevo estaba vestida con el uniforme del trabajo, con estas sandalias abiertas, pisando toda esta nieve y decir, hace media hora yo estaba ahí escaneando, tic, pip, pip, y cobrándole a la gente cosas, y ahora estoy acá mirando el glaciar en estas montañas gratis. Esa es la palabra clave de todo esto. Y la verdad que vivir en este pueblo tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas, como en todo en la vida, ¿no? Pero bueno, también lo que tenía, porque a mí me ayudó mucho en la parte para ahorrar, fue darme cuenta un par de cosas. Yo acá trabajaba 6 días a la semana, 8 horas por día, o a veces hasta un poco más, cuando tenía dos trabajos o cuando tenía uno solo, y no estaba cansada, podía salir, porque a todos lados iba caminando, podía salir, podía ahorrar, pero ahorrar bien. Y eso que pagaba mi alquiler y pagaba mi comida y mis cosas. Y es cuando dije, yo no creo que puedo volver, porque yo lo que quiero es viajar y en casa a mí no me alcanza. Y aparte trabajaba antes en Argentina 5 días por semana, 9 horas al día, porque yo trabajaba durante mi almuerzo también, y tenía que viajar casi 2 horas a la mañana y 2 horas de vuelta a la tarde. Y eran días larguísimos y cuando volvía ya eran las 8 de la noche y no tenía ganas de hacer nada. Y es que dije, hay como una cosa diferente, lo puedo hacer de otra manera, puedo vivir de otra manera y puedo llegar a lograr ese objetivo que yo tenía, que era viajar. Y Argentina, por más que Argentina es hermoso y tiene a mi familia y tiene a mis amigos, no me permite hacer las cosas que yo quería. Los vuelos desde Argentina son caros, Argentina está lejos y también, en su momento por lo menos también, lo que eran las vacaciones que me daban eran muy limitadas, solo tenía 2 semanas al año y que son 10 días laborales nada más los feriados obviamente, y no podía ahorrar. Entonces dije: "Yo creo que me tengo que quedar acá". Fue una decisión difícil, ahorrar ahí era más fácil porque estaba en un lugar aislado, podía gastar plata, sí, porque gastaba plata, pero también todo lo que era mi alojamiento, o sea, mi alquiler, la comida, el alquiler estaba descontado de mi sueldo, la comida tampoco es que gastaba tanto, y encima otra forma de ahorrar, chicos, buscándole la vuelta a las cosas. Cuando trabajaba en el motel, a la mañana, a las 10 se tomaban un descanso. Y en ese descanso nosotros nos daban café o té y galletitas. Entonces, listo, desayuno, no tenía que gastar plata. Después yo tenía que almorzar en casa, pero dependiendo de qué hora sea mi trabajo en el restaurante, yo comía en el restaurante. O sea, había una comida que me ahorraba. Así que ahorrando por donde se pueda. Yo cuando trabajé en el supermercado no me incluía ninguna comida, así que te lo tenía que pagar yo, pero bueno. Y así es como llegué a ahorrar y tener un ahorro importante por primera vez en la vida, sin sentir que estaba trabajando tanto. O sea, trabajaba una cantidad, creo que eran 48 horas por semana, una cosa así, pero sin estar como tan agotado, no sé si era físicamente, mentalmente, podía vivir de una manera diferente. No sé si se entiende. Pero de nuevo, esto es mi experiencia propia y
y lo que yo quería hacer y lo que yo estaba buscando y como yo lo viví. Cada uno tiene sus objetivos en la vida, sus prioridades y cada uno hace lo que uno quiere. Pero bueno, a veces no necesitas las condiciones perfectas para hacer las cosas. A veces las cosas pasan y las mejores experiencias a veces te agarran en sandalias, es lo que hay. Pero contame tu historia en Instagram, compartila conmigo, que me encantaría escuchar. Si tuviste alguna experiencia así inesperada que se convirtió en una de las mejores experiencias que hayas tenido. Gracias por escuchar Un largo camino a Kamchatka. Si te gustó, suscríbete y seguime en Instagram en @CaminoKamchatka. Y acordate, si querés viajar, podés hacerlo. No es fácil, pero tampoco imposible. Nos vemos la próxima.